El Mentalidad Divina, Revelada, Transformación Inspiradora y el enemigo de tu fe. En el tiempo de la conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel se encontraba al borde de la tierra prometida, un nuevo hogar después de años de desierto. El sol brillaba sobre el campamento israelita, pero una sombra de duda y temor cubría sus corazones. Inquietantes murmullos se escuchaban entre los grupos. En medio de esta atmósfera de incredulidad y conspiración, emergió la figura valiente de Caleb, un hombre de la tribu de Judá. Su mirada era firme, sus pasos decididos, porque su fe lo sostenía. Caleb había sido uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán, y cuando regresaron, él llevó consigo un mensaje extraordinario. Mientras 10 de sus compañeros traían informes de gigantes y tierras indomables, Caleb proclamó: «Certeramente podemos tomarla, porque Jehová está con nosotros». Esta voz de esperanza resonó en el campamento, como un eco entre las llamas de temor que devoraban la confianza del pueblo. Mientras otros veían inmensos obstáculos, él contemplaba el poder de Dios. Un silencio tenso siguió a sus palabras, y las dudas comenzaron a reverberar en los israelitas. Los espías temerosos hablaban de ciudades fortificadas, de hombres de gran estatura, como si fueran colosos invencibles. Pero Caleb, recordando los milagros en Egipto y las maravillas en el desierto, no se dejó arrastrar por el pánico. Se mantuvo firme en su convicción, porque conocía al Dios que había prometido la victoria. Sin embargo, el desafío que afrontaban no era solo de gigantes físicos, sino también de gigantes de incredulidad. Al cruzar el Jordán, un obstáculo aparentemente insuperable se presentaba ante ellos. Las aguas se alzaban como un muro amenazador, pero Caleb había aprendido a obedecer las instrucciones divinas, a avanzar incluso en medio de la adversidad. Entonces, se recordó a sí mismo que el Señor estaba con ellos. Solo necesitaban dar el primer paso. En el instante en que sus pies tocaron el agua, Dios cumplió su promesa. Las aguas se detuvieron y el pueblo marchó en seco hacia la libertad. Mientras se acercaban a Jericó, Caleb sabía que la victoria se alcanzaría con obediencia y fe. Las murallas de la ciudad se alzaban imponentes, pero la voz de Dios resonó en sus corazones. Con el sonido de las trompetas y un grito de alabanza, las murallas cayeron. Caleb comprendió que la victoria no era solo una cuestión militar, era un acto de adoración y de confianza en la fidelidad de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las victorias de Caleb fueron más que relatos de guerra. Cada paso que dio fue en fe. Cada triunfo, un testimonio del poder de Dios. Su historia nos confronta acerca de nuestras propias dudas y gigantes. ¿Qué temor nos impide avanzar hacia nuestra propia tierra prometida? La débil fe de los demás no detuvo a Caleb, y la suya aún resuena, invitando a las generaciones a confiar en el Dios de promesas. La narrativa de Caleb es solo el comienzo de un viaje divino, y cada corazón que abra las puertas de la fe encontrará esperanza y transformación.
responderás al llamado de Dios y enfrentarás tus propios gigantes. Las páginas de la historia han sido escritas, pero el final aún está por descubrirse. El Mentalidad Divina Revelada, la segunda generación y la promesa renovatada. Con el eco de la victoria resonando en sus corazones, el pueblo de Israel continuó su travesía por la tierra prometida. Las aguas del Jordán aún parecían fluir en milagro en su recuerdo, y las murallas de Jericó, una demostración palpable del poder de Dios, se habían derrumbado ante su alabanza. Sin embargo, mientras avanzaban, nuevas dudas comenzaron a hacer eco en los corazones de algunos. La tierra prometía abundancia y descanso, pero también había desafíos por delante. La conquista estaba lejos de haber terminado. Mientras Josué erguía su voz, llamando a cada tribu para dividir la tierra por herencia, hombres y mujeres murmullaban entre sí. Algunos bondadosos, guiados por historias de su juventud, sentían titubear su fe. Otros hablaron de lo que aún quedaba por conquistar. Josué, lleno del Espíritu, se dirigió a ellos. No teman, porque Jehová, su Dios, va delante de ustedes. Tendrán la victoria, como la tuvieron en Jericó. Las palabras del líder resonaron como un tambor de guerra, despertando la herencia divina que llevaba mucho tiempo dormida en ellos. Entre este pueblo, los recuerdos de Caleb y su fe sobresalían, como estrellas en la oscuridad. Caleb había absorbido el suelo de la promesa en su ser. Ahora, a sus 85 años, estaba ante el desafío de reclamar Hebrón, la ciudad de gigantes. «Dame esta montaña», exclamó. La chispa de su confianza iluminaba su rostro. La tierra de los anaseos se alzaba ante él como un recordatorio constante del tamaño del Dios al que servía. En su declaración se vislumbraba una fe indomable, capaz de desafiar cualquier obstáculo. Y mientras Caleb se preparaba para la batalla, otros israelitas se enfrentaban a sus propias luchas internas. La nueva generación, que no había visto las maravillas de Egipto, ansiaba pruebas visibles de la intervención del Altísimo. Sus corazones, fácilmente llevados por la duda, deseaban ver señales, como las que sus padres habían presenciado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan que trascendía lo que habían visto. Y así, conforme continuaban a través de Canaán, Dios levantó jueces y líderes entre ellos, quienes les enseñarían a caminar en fe, recordándoles que el verdadero triunfo no radica solo en el ojo humano, sino en el poder de la obediencia. Los días avanzaban, y el pueblo enfrentaba enemigos que amenazaban sus posesiones, pero la respuesta de Dios era sistemática y asombrosa. En cada batalla, entre gritos de guerra y alabanzas, se escuchaba la promesa del Señor a su pueblo: «No te dejaré, ni te desampararé». Deuteronomio 31:6. En lo más profundo de su ser, resonaba la certeza de que ningún gigante podría resistir al Dios que cumplía su pacto. No obstante, los israelitas tenían mucho que aprender. A veces, los bríos de la victoria se convertían en arrogancia y se olvidaban de dar gracias al que proporcionaba. En un clima de prosperidad, el desafío se tornaba un incesante recordar a la gente que cada bendición era un recordatorio de la fidelidad del Eterno. Así, a medida que el pueblo avanzaba por las tierras prometidas, se vislumbraba una revelación. La conquista de Canaán era una sombra de lo que estaba aún por venir, una aleación entre victoria y dependencia. En sus corazones se gestaba un nuevo entendimiento. No se trataba únicamente de vencer gigantes, sino de reconocer al Dios que los llamaba a caminar en fe diaria. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las tierras prometidas y el pueblo de Israel celebraba su victoria, Caleb se volvió hacia el cielo y alzó su voz. «Jehová, tu promesa es mi esperanza. Con cada batallar y cada conquista nos estás moldeando para un propósito mayor».
Los ecos de su súplica resonaron en el aire, mientras se planteaba la pregunta no respondida. ¿Qué más estaba preparando el Señor para su pueblo y para su fiel siervo, Caleb? Así, la historia continuaría, un tejido entre desafíos, promesas y cumplimiento divino, delineando un camino hacia un propósito de redención mayor que aún no se había revelado. Mientras el amanecer pintaba el horizonte de la tierra prometida con destellos dorados, un aire de expectación impregnaba el campamento de Israel. Las familias se arremolinaban, a la espera de instrucciones mientras la voz de Josué establecía el camino a seguir. Levántense, porque es hora de conquistar la tierra que el Señor nos ha prometido, dijo con fervor. Sin embargo, la calma antes de la tormenta se podría sentir. La tierra prometida estaba repleta de enemigos, amorreos, heteos y cananeos que acechaban en cada rincón. Mientras algunos hombres afilaban sus espadas, otros templeaban sus corazones, sintiendo el peso del desafío. Las dudas acechaban como sombras en la tarde. Las batallas pasadas ofrecían gloria, pero el futuro parecía impreciso. ¿Dónde está el Dios que partió el mar?, preguntaron algunos, recordando las maravillas pasadas con un anhelo melancólico. Josué, sintiendo el clamor del pueblo, buscó la guía divinal en oración. Así fue como escuchó la voz clara del Eterno resonando en su ser. Prepárense, porque lo que les traeré será más grande que lo que jamás han conocido. Con nuevas fuerzas, Josué reunió a los guerreros y levantó la arca del pacto. Avancemos hacia Gibeón, declaró, donde se había gestado una conspiración de pueblos que se aliaban contra ellos. Recuerden la razón de nuestra lucha, que va más allá de la conquista. La tierra es nuestra herencia y sugiere una promesa a cumplir. A medida que marchaban, la respuesta celestial no se hizo esperar. Un gran temor se apoderó de los reyes de Canaán, y estos se unieron en un consejo oscuro, planeando cómo acabar con la nueva nación de Israel. Sin embargo, sus conspiraciones fueron traicionadas cuando un espía fiel, enviado por Josué, descubrió su intención. «Los han visto, son como águilas dormidas», dijo el espía agitado. Su rostro reflejaba una grave preocupación. «Pero si se levantan, será una batalla no solo de espadas, sino un desafío a nuestra fe en el Dios del pacto». En ese instante, Josué recordó las palabras del Señor: «Lucha, y yo estaré contigo». Así, se prepararon para la batalla que sería más que simplemente una confrontación, sería un testimonio de fidelidad. Mientras el pueblo se unía en oración y adoración, una nube oscura cubrió el sol y un miedo inexplicable se esparció entre sus enemigos. De repente, un estruendo resonó en el cielo, y Josué, sintiendo el poder del Altísimo, levantó su mano hacia lo alto. «Sol, detente en Gibeón, y tú, luna, en el valle de Ajalón», clamó con voz potente. Los cielos respondieron, y el sol permaneció en su lugar, alargándose el día en un milagro impresionante que suscitó estremecimiento a lo largo de toda la tierra. Durante la batalla, los israelitas lucharon con valentía, cada golpe guiado por la mano de Dios. La victoria fue fulminante y resonante, pero cuando la batalla fue ganada, en el corazón de Josué, una inquietud comenzó a gestarse. ¿Y qué pasará con aquellos que no han visto estas maravillas? ¿Cómo permanecerán firmes en las pruebas que están por venir?, se cuestionó. La respuesta a su dilema se revelaría en la voz del Altísimo, y en el silencio, la revelación se convirtió en un profundo discernir del plan soberano. Mientras los hombres regresaban con júbilo a sus campamentos, un nuevo eco se gestaba en inminente cumplimiento. «Estén alerta, porque el futuro me atañe. Cada victoria es un paso hacia un propósito más grande».
Muy pronto verán mi gloriosa promesa, pues en la distancia se cierne una oscuridad que marcará la prueba de su fe. Así, mientras el día concluyó, en los corazones del pueblo ladraban preguntas profundas. ¿Qué más haría el Señor? ¿Y qué deberíamos preparar en nuestra dependencia constante en Él? La obra de transformación apenas comenzaba, pero el destino último cruzaba los labios divinos, donde el verdadero significado de la fe aún aguardaba ser revelado. Mientras la luna alzaba su rostro plateado sobre el campamento de Israel, una brisa suave llevó consigo susurros de adoración y temor. Los guerreros, llenos de victoria, se reunieron alrededor de la fogata, compartiendo historias de su asombroso triunfo. Sin embargo, en el corazón de Josué, la inquietud persistía, como un eco que no cesaba. Las palabras del Señor reverberaban en su mente. Estén alerta, porque el futuro me atañe. Esa noche, la quietud brindó un refugio, pero también lo llenó de una profunda reflexión. ¿Qué ocurrirá con mi pueblo cuando yo no esté? Murmuró en voz baja, mientras miraba las estrellas titilantes, pero una presencia fue su certeza en la oscuridad. Entonces, mientras sus pensamientos vagaban entre dudas y promesas, el Eterno lo visitó de nuevo. Josué, escucha, la guerra no ha terminado, dijo la voz del Señor, como un rayo de luz en una niebla espesa. Tú y tu pueblo han luchado, pero hay tierras por conquistar y muchos corazones por edificar. El verdadero desafío no está solo en las batallas físicas, sino en la formación de la fe. Josué se postró, abrumado por el peso del llamado y la revelación. ¿Cómo guiaré a este pueblo? ¿Qué les diré para sostener su fe? La respuesta del Señor fue contundente y clara. Establece un testimonio entre ellos. Nunca olviden mis maravillas. Hagan lo que sus antepasados hacían y cuenten la historia de su redención. Al amanecer, mientras el sol se elevaba, Josué reunió a los eldres y a los ancianos de Israel. Escuchen, hermanos, comenzó. Debemos recordar las maravillas del Señor y compartirlas con los que vendrán después de nosotros. Estoy llamado a edificar nuestra fe a través de la memoria de nuestros actos. Bendigamos al Señor por su grandeza. Con cada palabra, los corazones del pueblo comenzaron a unirse en una celebración de gratitud. Recordaron la salida de Egipto, el paso a través del mar y la victoria sobre los reyes de Canaán. Más que eso, la fragancia de la oración subió a los cielos, mientras tomaban los frutos del campo, rindiendo honor al Dios de sus antepasados. Pero a medida que celebraban, en la lejanía, una sombra oscura acechaba. Los reyes cananeos, heridos por su reciente derrota, reforzaban sus alianzas, buscando la forma de aplastar a aquella nación despierta. En la noche, mientras Josué meditaba en la tienda, un frío helado recorrió su espalda. Alzó su mirada al cielo, buscando respuestas, y entonces un mensajero divino apareció frente a él. Josué, la siguiente prueba se aproxima. La oscuridad se fortalecerá y los enemigos se unirán en una última resistencia, pero yo estaré contigo. Prepárate para que puedas enfrentarte a ellos con el poder de mi espada, dijo el ángel, su voz resonando como trueno en el aire cálido de la noche. La revelación golpeó a Josué con la fuerza de un torrente. ¿Qué traerá este desafío?, se preguntó. ¿Serán nuestras espadas suficientes? Lo que vendrá requiere más que simple valentía, respondió el mensajero. La fidelidad en la adversidad será la clave. Te demostraré mi poder ante el mundo. Cuando aumente la presión, tendrás que recordar las hazañas que has presenciado. Así, el llamado a fortalecer la fe y preparar su corazón se convirtió en un imperativo. Israel no iba a recibir solo una tierra,
sino una herencia espiritual viva. Sus corazones debían adquirir fortaleza y pleno entendimiento, mientras el alba se levantaba sobre un Israel transformado. «Recuerda, Josué», concluyó el mensajero, «hay un propósito mayor en cada batalla. La tierra prometida es solo la primera parte del plan soberano de Dios. Pronto, mientras vayas de conquista, habrás de enfrentar al enemigo no solo de la carne, sino del espíritu. Mantén a tu pueblo firme, y mi nombre será alabado». Con estas palabras resonando en su ser, Josué salió hacia el campamento. La sombra de lo que vendría se extendía, pero al mismo tiempo una nueva e inspiradora luz se encendía. En el horizonte se dibujaba una promesa. El desafío no solo era conquistar, sino también transformar el alma del pueblo, fortaleciendo su legado de fe. Mientras la aurora comenzaba a destellar sobre las montañas, la pregunta flotaba en el aire. ¿Cuál será el impacto de estas pruebas en la historia de Israel y su relación con Dios? El tiempo, en su inexorable curso, revelaría la respuesta. Así, el pueblo se preparaba en fe, mientras las sombras de una nueva batalla se aproximaban y el plan soberano de Dios continuaba su tejido místico entre ellos. Mientras las primeras luces del día bañaban el campamento de Israel con un cálido resplandor, el pueblo se despertó con un sentimiento de expectación. Las palabras de Josué resonaban en sus corazones, infundiéndoles fervor y una nueva determinación. Sin embargo, una inquietud aún acechaba en los pliegues del ambiente. La promesa de un conflicto inminente hacía eco en sus mentes. Josué reunió a los líderes y guerreros más valientes. Su rostro, aunque marcado por la preocupación, reflejaba la luz de la fe que había cultivado. «Hermanos», comenzó, «el Señor nos ha llevado hasta aquí, pero, como bien sabemos, nuestro camino no está exento de tribulaciones. Las voces susurrantes de desánimo no deben encontrar un hogar en nosotros. Al contrario, nuestra confianza en el Dios que nos guió debe ser nuestra fortaleza». Mientras hablaba, su mirada se posó en el horizonte donde las colinas se oscurecían por las sombras que avanzaban. Las tribus cananeas estaban unidas en una lucha despiadada. «Debemos armarnos no solo con espadas, sino también con la fe. El poder del Altísimo es nuestra mejor arma». La multitud, instigada por sus palabras, levantó un clamor de unidad y determinación. «Nosotros somos el pueblo del Eterno», gritaban. «Con su ayuda, venceremos». Sin embargo, en los corazones de muchos aún existía temor. A medida que se preparaban para abrigarse en el armamento físico, las sombras de la duda se adhirieron a sus pensamientos. Fue entonces que una voz profunda y resonante, como el retumbar de un trueno, les llegó al corazón. «¿Quién puede estar contra vosotros si yo soy por vosotros?». La confianza se renovó y el eco de esa proclamación penetró las almas. Esa noche, mientras el campamento se sumía en la tranquilidad, Josué se retiró a las profundidades de las colinas. Allí se postró en la tierra, clamando por sabiduría y fortaleza. «Señor, guíame y hazme sabio en este tiempo de crisis», suplicó. La verticalidad de su búsqueda se elevó ante el Eterno, y a través del viento, la voz de Dios volvió a romper el silencio. «Josué, los corazones de mi pueblo deben estar alineados. La conquista no es un simple acto de guerra, sino un despertar espiritual». La instrucción de Dios continuó, llevándole a comprender lo que aún no sabía. «Tus enemigos no solo luchan en el plano físico, sino en el del espíritu. Su cometido es hacer que olviden quiénes son. En cada batalla que enfrentes, tú debes recordar mi promesa. Nunca te dejaré ni te desampararé». Cuando el amanecer llegó, Josué reunió una vez más a su pueblo. «Hermanos e hijos de Israel, la guerra se avecina. No solo será una lucha por la tierra,
será un combate para preservar nuestra identidad y legado de fe. Recordad la fidelidad del Señor en el camino. Con cada tropiezo, con cada problema, examinemos nuestros corazones, alineemos nuestras acciones con su voluntad. Las miradas de los guerreros se endurecieron, sintiéndose inspirados. A medida que se armaban, la realidad de su tarea se hizo evidente. Separarían las armerías del mundo y se vestirían con la armadura de la fe, asegurando que cada espada estuviera empapada en el aliento de oración. Día tras día, la preparación continuó mientras el sol se elevaba y caía. Fervientes intercesiones brotaban y una unidad emergió en medio de la nación. Pero en la distancia, los reyes cananeos rugían en la frustración. Sus planes estaban delineándose y el espíritu de la venganza se cernía. En el centro de todo, Josué sabía que debía organizar su estrategia. Primero, debemos conseguir el corazón de nuestra gente. Luego, unificar el liderazgo entre nuestras tribus. Lo humano y lo divino deben unirse. Meditaba mientras observaba a sus hombres marchar con el fuego de la renovación en sus corazones. Sin embargo, en la penumbra, un susurro acechaba. Una figura oscura se movía entre las sombras, un ser que trataba de socavar la fe en cada rincón del pueblo. Pronto verás cómo la luz se oscurecerá, murmuró su voz siniestra, dejando una huella de desconfianza en el aire. Lo que no saben es que ya están vencidos, se susurró el mensajero divino a sí mismo. La batalla espiritual que se desarrollaba en el corazón de Israel era solo el preludio de una prueba que daría paso al potente propósito del Señor. Mientras Josué se preparaba en fe y acción, el Eterno le reveló el plan soberano que estaba por venir. Josué, el enemigo arrastra a muchos, pero en la victoria no será solo sobre tierras, será sobre almas. El tiempo se acerca para que mi pacto se cumpla y mi gloria sea revelada. Así, en el corazón de la noche, el pueblo de Israel avanzaba hacia lo desconocido, cada latido de sus corazones resonando con el eco de las promesas divinas. Pero en el fondo de sus almas, la inquietud predominaba, sabiendo que cada batalla forjaría no solo su destino, sino también su legado frente al Creador. ¿Cuál será el desenlace de esta encrucijada?, murmuró Josué mientras miraba las estrellas, con un sentido profundo de expectación. Las pruebas forjarían al pueblo de Dios, y en medio de ellas, un gran giro del destino se avecinaba. La revelación de la gloria de Dios permanecía como incienso en el aire, y la fe de Israel, alimentada por el compromiso de su líder, marchaba hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios. La preparación del pueblo de Israel se intensificó como la fragorosa batalla que se avecinaba, y durante los días siguientes, una extraordinaria transformación comenzó a gestarse en sus corazones y almas. Los guerreros, cada vez más firmes, se consagraron a la oración. Desde las primeras luces del alba hasta el ocaso, las voces resonaban en un solo clamor: Eterno, fortalece nuestro espíritu. Josué, levantando su mirada hacia el cielo, comprendió que la clave de su victoria no solo residía en la fuerza militar, sino en la profunda conexión del pueblo con su Creador. En su espíritu, la fe ardía, guiándolos hacia la atmósfera de unidad preñada de propósito divino. Él conocía las Escrituras, donde el Eterno había hablado de una conquista que iría más allá de la mera ocupación de tierras. La batalla del Señor no es como las de los hombres, se recordó a sí mismo, recordando las palabras del Salmo 27. Unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros, del nombre del Eterno, haremos memoria. Mientras tanto, los dignatarios cananeos, sintiendo la fervorosa fe de Israel, se retorcían en sus palacios.
El consejo de guerra se amplificó entre ellos, y ahí, en la cruel y desesperada oscuridad, el enemigo se reunía en tormento. «Estos hebreos están resurgiendo», dijo uno, su voz temblando por el miedo. «Si no actuamos pronto, se alzarán como un torrente que no podemos detener». La opresión que sentían los cananeos se incrementaba mientras el pueblo de Israel, al contrario, experimentaba una elevación del espíritu. «¡Nosotros estamos cubiertos por su promesa!», gritó un anciano entre las tribus, con voz apremiante. «Recuerda que el Eterno no ha olvidado a su pueblo». Este recordatorio se convirtió en un mantra. La repetición de la fidelidad de Dios se abordó en cada oración. Un día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las sombras empezaban a alargarse, Josué se reunió con su consejo. «Escuchadme, hermanos y guerreros, nos hemos preparado, pero necesitamos un acto simbólico que despierte la fe de todos. Cada tribu debe traer un pilar de piedra, y recordaremos juntos el lugar de nuestro encuentro con el Eterno». Las instrucciones fueron seguidas con fervor. Mientras cada familia y clan traía sus piedras, una monumental interpretación del altar emergía en el medio del campamento. Cuando las piedras se alinearon, simbolizando unidad bajo el mismo Creador, un aliento de vida sopló en medio de ellos. Josué, viéndolo, sintió el fuego de Dios surgiendo en su interior. Estas piedras nos recordarán la fidelidad del Eterno y nuestras promesas hacia Él. El camino que seguimos está claro. Debemos permanecer en su verdad y movernos con fe hacia la batalla. A medida que la construcción del altar avanzaba, en el corazón de los guerreros la duda disminuía, el ardor del espíritu de lucha renovaba su confianza. En contraste, la inquietud se cernía sobre los cananeos, quienes, en su desesperación, tomaron la mala decisión de aliarse con un reino distante, elevando aún más la tensión. Un susurro siniestro serpeó entre ellos. ¿Y si no es solo la tierra que buscan? ¿Y si es nuestra propia esencia? Esa noche, mientras el pueblo de Israel se entregaba a la alabanza, una neblina oscura se levantó en el campamento enemigo. Los edictos de guerra se gestaban en un torbellino de confusión, un temor creciente manifestándose en sus corazones. Josué, rifado entre lo divino y lo humano, oró fervientemente. «Señor, muéstrame la dirección. Esta guerra es tuya, y deseamos cumplir con tu propósito. Revela lo que debemos hacer». De pronto, un silencio inexplicable cubrió el lugar, y con él, la voz de Dios se oyó con claridad. «Josué, los caminos del hombre son inciertos, pero los míos son firmes. Dirige a tu pueblo con valentía, porque no solo luchan por tierra, luchan por una herencia eterna, por un legado que trascenderá generaciones». La revelación marcó una transformación significativa. El pueblo comprendió que su batalla trascendía las fronteras físicas. La gloria de Dios se manifestaría, incluso en la escasez, y un nuevo entendimiento nació en sus corazones. En nosotros reside el poder de cambiar la historia. Al atardecer, mientras la luz se desvanecía, las sombras del destino se aferraban y el eco del futuro resonaba con anticipación. En el umbral de la batalla, el pueblo de Israel marchaba con fe hacia lo desconocido, sabiendo que la victoria abarcaba mucho más que la conquista de tierras. Había un propósito divino que aún no habían desvelado. ¿Qué más revelaría el Eterno y cuál sería el verdadero significado de su lucha? Las respuestas y la gloria aún estaban por llegar. Al clarear el nuevo día, la luz del sol se derramaba sobre el campamento de Israel, iluminando las piedras del altar que habían erigido.
La larga noche había traído consigo un renovado fervor, y el pueblo, unido en oración, se preparaba para el llamado de la batalla. Los corazones palpitaban al unísono, resonando con las promesas del Eterno que les había confortado. «Hoy es el día que el Señor ha hecho», proclamó Josué, su voz firme y decidida. «Nos levantaremos con la certeza de su presencia entre nosotros». Cada tribu, engalanada con los estandartes de sus casas, sentía el ardor de la victoria que aún no se había manifestado. Recordaban las palabras del Eterno: «No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo por donde quiera que vayas». Josué 1:9. Mientras tanto, la alianza de los cananeos se fraguaba en un pálido intento de resistencia, pero sus corazones estaban llenos de angustia. La incertidumbre se arremolinaba como sombras en sus almas. La voz de los dioses de piedra que adoraban ya no les ofrecía consuelo. En un salón oscuro, un rey cananeo se levantó con ira. «Debemos atacar antes que ellos se sientan seguros. No podemos permitir que se consoliden. Debemos destruir su aliento de esperanza». Sus palabras fueron recibidas con murmullos temerosos. Sin embargo, dentro del temor había un hilo de determinación. Mientras Israel se preparaba, el Eterno había preparado algo aún más grande. Una señal comenzaba a manifestarse en la naturaleza misma. Las nubes se oscurecieron en el horizonte y un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo un aire cargado de anticipación divina. Los rostros de los guerreros israelitas se levantaron, sintiendo el viento arrastrando consigo todas las dudas y tensiones. Era como si el propio cielo se preparara para la batalla por ellos. «¡Escuchad todos!», interrumpió Josué, su espíritu inflamado. «Hoy lucharemos, no solo con espada, sino con la fe que nos ha sido dada. Este es un tiempo donde Dios hará maravillas, como en los días de antaño». Recordó las palabras de los ancianos. «Aún en el desierto, su mano nos guiaba, y aquí tampoco se apartará de nosotros». Cuando la señal de batalla resonó, los israelitas comenzaron a marchar, sus corazones repletos de fe y expectación, mientras los cananeos debatían la mejor estrategia de ataque. «¡No hay retorno! ¡Es ahora o nunca!», gritó un líder cananeo. Pero las sombras de la confusión continuaban asomándose en la mente de aquellos que iban a enfrentarse al pueblo elegido. Al llegar a la frontera del campo de batalla, Josué dirigió una oración desde lo más profundo de su ser. «Eterno, protégenos, que tu gloria se manifieste hoy. Recordamos tu promesa, somos tu pueblo, y este no es solo un campo de batalla, es el inicio de una herencia que has prometido». Entonces, Dios, en su majestad, intervino. Un estruendo resonó en el cielo, y un rayo de luz estalló, iluminando el campo. El estruendo fue síntoma de su presencia, infundiendo al pueblo de Israel con un valor sobrenatural. Los cananeos comenzaron a retroceder, y una nueva esperanza floreció en el corazón de aquellos que servían al Eterno. En ese momento de incerteza, el poder de Dios se reveló aún más en un eco silencioso de las palabras del profeta Isaías. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás». La sabiduría y la luz del cielo se consideraban más poderosas que cualquier arma cananea. La batalla estaba a punto de comenzar, y en cada guerrero israelita crecía una certeza interna. Mientras se levantaban las voces en alabanza a Dios, un nuevo entendimiento comenzó a hacerse presente. No solo peleaban por una tierra, sino por el cumplimiento de la promesa y la redención frente a las adversidades. ¿Qué sería lo que el Eterno aún les revelaría? La sombra de la victoria se acercaba, pero el verdadero misterio del plan divino permanecía por descubrirse. La batalla había comenzado,
y con ella un nuevo capítulo en la historia de la redención. Sin embargo, en el horizonte aún se cernía un secreto divino que cambiaría el curso de su destino. ¿Qué orden habría en el cielo a punto de ser impartido a su pueblo en el fragor del conflicto? Los vientos encantados del cielo seguían rugiendo como un ejército en marcha, mientras el pueblo de Israel aguardaba la orden para lanzarse a la batalla. Josué, con los ojos fijos en la oscura línea del horizonte, percibió el irrefrenable palpitar de los corazones israelitas, dispuestos a enfrentar a un enemigo temido. ¡Levantaos, oh hombres valientes!, gritó, su voz resonando como el sonido de un cuerno de guerra. Hoy el Eterno va con nosotros, y no es solo nuestra fuerza, sino su poder el que nos llevará a la victoria. Resplandezcamos en fe. A medida que sus palabras se difundían, el temor se desvanecía como la neblina ante la luz del amanecer. Los cananeos, por otro lado, se aferraban a la desesperación. La táctica de su rey había fracasado, y una sombra de inquietud había caído sobre ellos. ¿Quiénes son estos que desafían a nuestros dioses?, se murmuraban entre sí, el eco de la traición en sus corazones. ¿Por qué la tierra tiembla ante la voz de un solo hombre? Mientras Josué se preparaba para dar la orden, una paz sobrehumana descendió sobre el campamento. Las nubes que antes eran sombrías, ahora reflejaban un brillo iridiscente, un símbolo del poder divino que se avecinaba. «Escuchad, todo Israel», proclamó nuevamente Josué. «Estamos rodeados por el pacto eterno. Aquellos que se levantan contra nosotros, se levantan contra el mismo Eterno. La batalla no es nuestra, sino de Dios». Con esa afirmación, levantó su mano y pidió silencio. La atmósfera vibraba, y en ese instante fue como si el cielo mismo abriera su puerta. «Eterno Jehová», exclamó, «sea tu nombre santificado. Propagamos nuestra fe en ti, y que tu mano proteja cada uno de nuestros corazones». Entonces, un estruendo como de un gran trueno resonó entre ellos. Las columnas de nubes se abrieron, y una luz radiante bajó, dividiendo las sombras que rodeaban a los israelitas y arrojando un resplandor sobre sus rostros desanimados. Era la presencia del Señor, confirmando su respaldo. Los guerreros israelitas, inspirados por lo sobrenatural, desenvainaron sus espadas, alineando sus corazones en unidad. «¡En arte! ¡En arte!», clamaron mientras avanzaban. Sus voces se unieron en alabanza, transformando el campo de batalla en un altar de adoración. Los cananeos, enfrentando una confusión abrumadora, comenzaban a perder su cohesión, temblando no solo del eco de los pasos israelitas, sino del sonido celestial que caía sobre ellos como un manto. Mientras el grito de guerra resonaba, algo resonaba en el interior de Josué. Un susurro divino atravesó su ser. «Recuerda la palabra que te di. Ningún hombre podrá estar de pie contra ti todos los días de tu vida». Recordó entonces a Moisés y a las batallas pasadas, sabiendo que el plan de Dios era más trascendental que cualquier victoria momentánea. Y en ese instante crítico, fue como si los cielos se unieran a la batalla. Un relámpago cortó el aire y un viento huracanado arrastró el caos. Las fuerzas cananeas se dispersaban y el terror tomaba forma en sus corazones. Josué no solo los miraba con determinación. Él sabía que estaban a punto de ser testigos de un milagro, un acto sobrenatural que no solo afectaría su presente, sino que trascendería a las generaciones futuras. La batalla que una vez parecía un fin, ahora se convertía en el principio de un relato redentor, donde el poder de Dios sobrepasaría toda comprensión. «No es solo este día», resonó de nuevo en su mente, «sino que cada paso que demos en tu nombre será un testimonio para las naciones».
Mientras los israelitas avanzaban, el cielo tronaba con promesas aún por cumplirse. Las luchas de hoy estaban forjando héroes de fe para los tiempos de mañana, pero mientras la victoria parecía inevitable, un secreto aún oculto en el corazón de Dios estaba a punto de revelarse, un misterio que haría estremecer no solo Israel, sino a toda la humanidad. ¿Cuál sería el siguiente movimiento del Eterno en este juego celestial? La historia acaba de comenzar, y el destino de muchos aguardaba expectante. Un estruendo de alabanza llenaba el aire, mientras Josué lideraba a su pueblo. Los corazones israelitas latían al unísono con un fervor divino. Cada paso hacia el desafío estaba inmerso en la promesa del Eterno, cuya luz aún brillaba sobre ellos como un faro salvador. A medida que se acercaban al campamento de los cananeos, la atmósfera ardía de un poder tangible. «¡Avanzamos en el nombre del Señor! ¡Confiamos en su poder!», gritó Josué, instando a los suyos a no flaquear. Ellos se movían como un uno, un único cuerpo de guerra, y el suelo temblaba bajo la firmeza de sus pasos. Sin embargo, entre la algarabía de su victoria anticipada, una inquietud comenzó a germinar en Josué. En medio de la celebración, un pensamiento se deslizó por su mente. ¿Estamos preparados para lo que se nos ha confiado? En ese momento de introspección, recordó las advertencias de Moisés, quien había hablado de la importancia de la pureza del corazón y la obediencia a la voz del Señor. «Eterno, examina nuestro corazón y guía nuestros caminos», clamó. Los cananeos vieron la formación de sus adversarios y el miedo se arraigó en sus corazones. «Esos son los que bombardearon nuestras ciudades con advertencias de un Dios que los respalda», susurraban en pánico. La sombra del desánimo se cernía sobre ellos como un manto oscuro, mientras el eco de la fe israelita resonaba fuerte y claro. De repente, un rayo atravesó el cielo, seguido por un estruendo que hizo temblar el suelo. Parecía que el mismo cielo se había unido a la contienda, arrojando tempestades y relámpagos sobre los cananeos, quienes ya fragilizaban con la amenaza que avisoraban. «Al Señor les pertenecen los cielos y la tierra», proclamó Josué, infundiendo aliento en su ejército. «No temáis, pues es el Eterno mismo quien pelea por nosotros. Seguid firmes». Las palabras de su líder calaron hondo en cada uno de ellos, y con renovado ánimo levantaron sus armas, dispuestos a enfrentar lo que vendría. Las fuerzas cananeas empezaron a dispersarse, abrumadas por la confusión y el terror que el Eterno había sembrado entre ellos. Mientras la batalla se desencadenaba, una inquietante revelación surgió en el silencio del corazón de Josué. El mismo poder que se manifiesta en esta lucha es el que también se enfrenta a la incredulidad dentro de mi pueblo. No solo conquistaremos a nuestros enemigos externos, sino que también debemos derribar todo ataque que se levante contra la fe que llevamos dentro. Fue entonces que Josué levantó su mano y con un grito de guerra invocó una palabra que resonó, o más bien, fue el eco de los días pasados. «Eterno Jehová, que su voluntad se haga, que nuestros corazones sean un templo de fe, derriba toda duda entre nosotros». Con cada llamada, la fe de Israel florecía. Sus rostros brillaban con la luz del cielo, reflejando la gloria de su Creador. Pero una sombra de inquietud se instaló en el campo de batalla. En medio del tumulto, un hombre cananeo avanzó, temeroso pero con determinación. Había escuchado las maravillas que el Dios de Israel había hecho y estaba a punto de buscar respuestas que podrían cambiar no solo su destino, sino el de su nación. Mientras Josué dirigía la batalla, el hombre se acercaba, temblando ante el poder de Dios que los acompañaba. «¿Qué harás tú,
oh israelita, cuando la victoria se proclame y la gloria descienda sobre ti? Preguntó. Y en esa pregunta se hallaba un principio divino. El Eterno no solo revelaría la fortaleza de su brazo en la batalla, sino que también abriría la puerta a una nueva revelación. ¿Cómo se extendería el pacto hacia aquellos que no eran del pueblo de Israel? En ese instante, se avisoraba un misterio que desbordaba la comprensión humana, un plan divino que mostraba que el propósito de Dios iba más allá de la lucha de la carne. Mientras el conflicto crecía, el corazón de cada israelita se preparaba no solo para el triunfo, sino para un pacto más profundo que lo que jamás habían imaginado. ¿Qué nuevas verdades y promesas estaba a punto de revelar el Eterno? El destino de muchos, incluso de aquellos a quienes miraban con desdén, pendía de un hilo. ¿Estaba Israel listo para el siguiente paso en el camino de la redención? El sol se alzaba más alto en el cielo, mientras el calor del día comenzaba a pesar sobre el pueblo de Israel. La tensión se palpaba entre los guerreros y las mujeres que observaban. Los corazones latían como un solo ser, esperando el desenlace de la batalla. A medida que la contienda se extendía, Josué notó que cada voz de alabanza y cada grito de guerra eran un eco de la fe colectiva que había florecido entre ellos. Sin embargo, un llamado aún resonaba en su interior, provocando la preocupación por el futuro. Avanzamos, oh hombres valientes, pero no olvidemos nuestra misión, gritó Josué, su voz resonante llena de fervor. Nuestra lucha es más que un simple conflicto por tierras, es la demostración de la gloria de Dios al mundo. No temáis a nuestros enemigos, porque el Eterno lucha con nosotros. Sin embargo, el Eterno le susurraba a su corazón que había un propósito mayor para este día, uno que trascendía su propia nación. El ajetreo de la batalla apenas había comenzado, y el estruendo de espadas y el choque de escudos resonaba en el aire, como una sinfonía caótica que anunciaba la lucha que definiría el futuro de no solo de Israel, sino de las naciones. Aún así, algo en el ambiente parecía cambiar. Los cielos se oscurecieron de repente y el viento comenzó a soplar, trayendo un aire de expectación. De entre los guerreros, un hombre cananeo, despojado de su armadura, se atrevió a acercarse a Josué. «Escucho las historias de tu Dios», dijo con una voz temblorosa pero firme. «Sus maravillas, sus promesas. Hay aún lugar en su corazón para los que no somos de tu pueblo». La valentía de ese hombre sorprendió a Josué, quien, sintiendo el peso de las palabras que llevaba en su interior, comprendió que lo que se desplegaba era una revelación del más alto orden. Si te apartas de tus dioses y buscas al Dios verdadero, tendrás acceso a su gracia y gloria. Él no es solo Dios de Israel, sino de toda la tierra, respondió Josué, tomando el riesgo de abrir las puertas de la promesa más allá de su propia nación. Este momento marcaba un giro decisivo en la historia, donde la redención se extendía como un manto sobre todas las naciones. Mientras hablaban, la batalla rugía a su alrededor, pero el tiempo parecía detenerse. «Ven aquí, hermano, y escucha cómo Él puede transformar el destino de los corazones», dijo Josué, sintiendo que la oportunidad divina de fe había llegado. Entre las filas del ejército cananeo, la incertidumbre y el terror se apoderaban de las mentes de los guerreros. Sin embargo, el eco de las palabras de este hombre resonaba, llegando a sus corazones confundidos. La lucha interna entre la creencia y el miedo comenzaba a debilitar su resolución. Si aquellos que partieron no dejaron de hablar de su grandeza, ¿seremos nosotros capaces de resistir su poder? Se cuestionaban unos a otros. En medio de la batalla, una nueva intensidad llenaba el aire.
Ya no era solo un enfrentamiento de espadas, sino un clamor de fe que resonaba contra la incredulidad. Josué entendió que la verdadera guerra era espiritual y que el Eterno estaba llamando a su pueblo no solo a conquistar tierras, sino a cambiar corazones. Su relación con Dios debía ser el fundamento de su victoria. Mientras las espadas chocaban y los gritos de guerra se intensificaban, una nube centelleante se formó alto en los cielos. Era la señal de una intervención divina, una manifestación de la gloria que estaba por caer sobre ellos. Los cananeos comenzaron a sucumbir al terror y en su caos muchos oyeron el llamado a la conversión. El Dios de Israel es el verdadero Dios. Él ha venido a librarnos, clamaba aquel hombre cananeo ante sus compatriotas. La batalla se tornaba en un enfrentamiento de fe. La guerra se transformaba en un testimonio de transformación. Los israelitas, viendo que el Eterno movía su mano entre las naciones, sabían que la victoria estaba asegurada. Y en ese punto culminante de la batalla, el cielo se abría como un lienzo, y los ángeles comenzaban a descender, acompañando el clamor de adoración de Israel. El sol brillaba de una manera inusual, como si iluminara la verdad de Dios ante la humanidad. La redención no se limita a nosotros, oh pueblo. Vayamos y proclamemos que hay un Dios que puede salvar y transformar, exclamó Josué, reconociendo el asombroso plan soberano de Dios en acción. La batalla con los cananeos era más que una conquista. Era un llamado a todas las naciones para experimentar la gracia de Dios. Y mientras el pueblo de Israel marchaba hacia la victoria, la pregunta reverberaba en los corazones. ¿Qué más planea Dios en su soberano propósito y cómo responderán aquellos que ven su gloria en acción? La historia apenas comenzaba a destellar su luz, y el destino de muchos estaba a punto de ser transformado en la vasta y eterna narrativa del plan divino.